Espero que disfrutes la siguiente historia. Mis hijos tenían permiso para vivir en el sótano de mi casa. Pero cuando planeaba mi jubilación, su actitud dio un giro de 180 grados e intentaron desalojarme de mi propia casa, llegando a llamarme inútil. Mi exmarido, Donald, me abandonó hace 26 años, cuando lo confronté acerca de su aventura de 3 años con una mujer más joven en su trabajo. Donald era un clásico narcisista, siempre negándose a admitir sus propios errores y encontrando constantemente maneras de confundirme durante nuestras discusiones. Durante nuestro matrimonio, solía repetirme una y otra vez que no era suficiente como esposa o que no lograba satisfacerlo. Sus tácticas manipulativas eran tan implacables que empezaron a hacerme cuestionar mi propio valor y mi cordura. Finalmente, reuní el valor y las pruebas suficientes para enfrentarlo sobre la aventura, pero sabía que él no cedería. A pesar de las pruebas irrefutables que tenía de los mensajes con la otra mujer, Donald se negaba a reconocerlas. En su lugar, me acusó de ser delirante y afirmó que invadía su privacidad al revisar sus mensajes. Aunque la evidencia era clara, él se empeñaba en mantener que solo eran amigos. Las discusiones se volvían agotadoras. No importaba cuántas pruebas presentaran ni lo lógicos que fueran mis argumentos, él seguía negándolo todo y volviendo la culpa hacia mí, haciéndome sentir que estaba perdiendo la razón. Finalmente, llegué a mi límite. No podía tolerar más sus mentiras y manipulaciones. En un acto de claridad y respeto por mí misma, le pedí que se fuera al no querer asumir sus errores ni responsabilidades. Como era yo quien pagaba las facturas de la casa y mi nombre estaba en la hipoteca, quería que se fuera e informé que resolveríamos nuestros bienes durante el divorcio. Al escuchar la palabra divorcio, Donald estalló inmediatamente. Su actitud cambió de inmediato y comenzó a volverse violento, gritando. No iba a permitirme divorciarme de él y seguía haciendo lo que quería con otras mujeres. Insistía en que, como su esposa, yo debía callarme y aceptarlo. Sus ojos estaban desorbitados mientras se acercaba a mi rostro y amenazaba con quitarme a mi hijo si no cumplía con sus exigencias. El miedo y la intimidación que estaba utilizando eran abrumadores y podía sentir como mis manos y piernas empezaban a temblar. Sabía que tenía que irme de inmediato, en ese mismo momento, por mi seguridad y la de mis hijos. Parecía que incluso podía llegar a agredirme físicamente para que estuviera de acuerdo con él. Rápidamente agarré mi bolso y las llaves del coche, y le dije a mi hijo que se subiera al coche conmigo para alejarnos al menos de mi exesposo hasta que él se calmara. Sin embargo, Donald se negó a dejarnos ir. Se metió a la fuerza en el coche con nosotros, gritando y haciendo amenazas, diciendo que me iba a hacer daño por tratar de dejarlo. La situación era aterradora, pero sabía que tenía que mantener la calma y encontrar la forma de ponernos a salvo. Arranqué el coche y le dije a Donald que si no me dejaba en paz, lo iba a llevar a la comisaría. Sin embargo, Donald se rió de mí y dijo que no me permitiría hacer eso. Amenazó con girar el coche e incluso acercó sus manos a las mías mientras yo conducía, mostrando cómo las golpearía para evitar que condujera si intentaba dirigirme a la comisaría. Cuando llegamos a un semáforo y nos detuvimos, vi una oportunidad. Salí del coche en medio de la carretera y grité pidiendo ayuda, diciéndole a todos los presentes que mi vida y la de mi hijo estaban en peligro y que mi esposo nos estaba amenazando con matarnos. Afortunadamente, una mujer que conducía detrás de nosotros se dio cuenta de que algo no iba bien y llamó inmediatamente a la policía sin dudarlo. Donald trató de salir del coche y huir, pero las personas que habían estado observando toda la conmoción lo detuvieron y lo redujeron. Aún estoy tan agradecida. Agradecida con todos los espectadores que me salvaron a mí y a mi hijo ese día. Sus acciones rápidas y disposición para ayudar hicieron toda la diferencia en ese momento aterrador. Cuando finalmente arrestaron a Donald y lo llevaron bajo custodia, sentí una ola de alivio. Por primera vez en años, me sentí segura, tanto yo como mi hijo Harry. La experiencia dejó a Harry aterrorizado, casi al borde de un ataque de pánico. Ver el miedo en sus ojos me rompió el corazón, pero logré calmarlo. Lo abracé fuerte y le prometí que nunca permitiría que pasara por una situación así de nuevo. Le aseguré que haría todo lo que estuviera en mi poder para asegurarme de que Donald no nos molestara nunca más. Sin embargo, cuando la familia de Donald se enteró de su arresto, me llamaron no para ofrecer apoyo o para entender lo que había pasado, sino para avergonzarme. Me culparon por intentar que arrestaran a mi esposo y me acusaron de ser la causa del estado mental de Donald.
Dijeron que como parte del trato debería retirar mi declaración a la policía y liberar a mi ex esposo, ya que todo era culpa mía de todos modos. Sus palabras fueron duras y acusatorias, y por un momento sentí el peso de su juicio. Pero ya había alcanzado mi límite. Había soportado lo suficiente de Donald y su familia a lo largo de los años. Esta vez, no iba a quedarme callada, así que estallé. Les dije que su hijo necesitaba aprender una lección que ellos habían fallado en enseñarle, a respetar a las mujeres y a los niños. Les dije que esperaran y observaran cómo usaría todos los medios legales disponibles para asegurarme de que Donald enfrentara las consecuencias de sus acciones y que les quitaría todo a su hijo. Expresé mi vergüenza y arrepentimiento por haber guardado silencio durante tanto tiempo, permitiendo que Harry y yo sufriéramos en sus manos porque tenía demasiado miedo para irme. Les hice saber que había dejado de ser callada y pasiva. A pesar de sus intentos por intimidarme, mantuve firmeza. Dejé claro que no iba a retroceder, no esta vez. El miedo y la intimidación que me habían mantenido en silencio ya no iban a controlarme más. Hace años los cheques ya no llegaban. Estaba decidida a protegerme a mí misma y a mi hijo, y asegurarme de que Donald nunca volviera a tener el poder de hacernos daño. Sus intentos por asustarme solo fortalecieron mi determinación. Estaba lista para luchar, no solo por justicia, sino por nuestra libertad y tranquilidad. En resumen, Donald no solo fue obligado a ingresar a un centro psiquiátrico por sus violentos arranques, sino que también fue condenado a un seguimiento cercano durante 8 meses. Además, tuvo que asistir a clases obligatorias de control de la ira. El tribunal reconoció la magnitud de su abuso e infidelidad, lo cual desempeñó un papel importante en el proceso de divorcio. Como resultado, se me otorgó más de la mitad de sus bienes debido a sus años de engaño y maltrato, lo que me proporcionó un sentido de justicia y seguridad para mí y Harry. Además, se le ordenó a Donald pagar la manutención de nuestro hijo hasta que Harry cumpliera 18 años, asegurando la estabilidad financiera que necesitábamos. También obtuve una orden de restricción contra mi exmarido, asegurándome de que nunca pudiera acercarse a mí ni a Harry de nuevo en el futuro. Esta protección legal fue crucial para nuestra tranquilidad, sabiendo que no podía acercarse a nosotros y causarnos más daño. A lo largo del proceso de divorcio, Donald intentó captar mi atención, esperando intimidarme o manipularme como tantas veces antes lo había hecho. Pero yo ya había llegado a un punto sin retorno. Actuaba como si ni siquiera existiera, manteniendo la compostura y enfocándome en lo que importaba, asegurar un futuro seguro y estable para mí y Harry. Cuando nuestro divorcio se finalizó, tomé la decisión de mudarme a otra ciudad y a un nuevo lugar, lejos, muy lejos de Donald y su familia. Quería asegurarme de que nunca pudieran molestarnos de nuevo. Este cambio simbolizaba un nuevo comienzo para mí y mi hijo, una oportunidad para reconstruir nuestras vidas lejos de las sombras de nuestro pasado. A pesar del dinero que gané en el divorcio, empezar una nueva vida desde cero seguía siendo un desafío. Pero nunca me rendí, ya que estaba determinada a luchar. Proporcioné un entorno seguro y estable para Harry. Encontré trabajo en una biblioteca, un lugar que resonaba profundamente conmigo ya que siempre he amado leer libros. Trabajar en la biblioteca me permitió sumergirme en un mundo de historias y conocimiento, y disfrutaba mucho ayudando a las personas a encontrar los libros adecuados para leer. Este trabajo no era solo un medio para mantenernos económicamente, también era una fuente de satisfacción personal y sanación. Estar rodeada de libros y ayudar a otros a descubrir la alegría de la lectura trajo una sensación de normalidad y paz a mi vida después de lo que había vivido. Ser madre soltera puede ser increíblemente desafiante, especialmente cuando tu hijo crece y comienza a preguntarte sobre tu pasado, especialmente sobre tu exmarido. Cuando Harry llegó a la adolescencia, comenzó a hacer más preguntas sobre Donald, y supe que era momento de tener una conversación honesta con él. Nos sentamos juntos, y le expliqué cuidadosamente por qué me había ido de Donald. Harry tenía recuerdos fragmentados de nuestro pasado, pero no conocía toda la historia. Para asegurarme de que entendiera la gravedad de la situación, le mostré documentos judiciales como prueba del abuso que habíamos sufrido. Quería que supiera la verdad, no solo para comprender lo que había sucedido, sino también para garantizar que nunca creciera repitiendo los errores de su padre. Le expliqué a Harry las repercusiones legales que su padre enfrentó y cómo las leyes se habían vuelto aún más estrictas ahora. Era importante para mí que entendiera la gravedad del abuso y la importancia de respetar a los demás, especialmente a las mujeres y los niños. Esta conversación fue difícil, pero necesaria.
Quería que Harry creciera con un claro entendimiento del bien y del mal, moldeado no por los errores de su padre, sino por las lecciones que aprendimos de nuestro pasado. A través de esto, esperaba inculcarle los valores de empatía, respeto e integridad, asegurando que nunca infligiera el tipo de dolor que habíamos sufrido a nadie más. A lo largo de los 26 años de criar a Harry solo, le he dado a mi hijo todo. Mi Harry ha logrado todo lo que siempre ha deseado. Se ha convertido en un joven ejemplar y no se parece en nada a Donald. Harry continúa viviendo conmigo hasta el día de hoy. No me importa tener a mi hijo viviendo conmigo, ya que esta casa es tanto suya como mía. Hace 3 años, su novia, Claire, con la que finalmente se casó, se mudó con nosotros. Harry y Claire estaban enamorados y querían vivir juntos, así que les permití que se mudaran al sótano y lo renovaran a su gusto. El sótano incluso tiene una entrada independiente, lo que les permite entrar y salir a su antojo, otorgándoles así su propia privacidad. Los únicos espacios compartidos son la cocina y el comedor, donde a veces nos sentamos los 3 juntos a cenar. Estos son los únicos momentos en los que puedo interactuar con ellos y ver cómo están. Siempre les he dado a la joven pareja todo el espacio que pude, respetando su necesidad de independencia. Sin embargo, creo que es importante mencionar que Claire nunca ha mostrado mucho afecto hacia mí. Sé que la mayoría de las personas se quejan de sus suegras en Reddit, pero juro que nunca he hecho nada para faltarle al respeto a Claire en todos los años que la conozco. Entiendo de primera mano lo que se siente al ser intimidado, por lo tanto, nunca querría que otra mujer se sienta de esa manera. Cuando Claire se mudó por primera vez a mi casa, quería que se sintiera lo más cómoda posible con Harry, y la animé a cambiar las cosas de la casa a su gusto. A diferencia de Harry, que creció con padres amorosos, Claire ha tenido una infancia muy difícil. Ha compartido con nosotros historias desgarradoras sobre cómo su padrastro la quemaba con cigarrillos y cómo su madre la dejaba pasar hambre mientras ella se emborrachaba en un bar. Escuchar sus historias siempre me llenó de compasión por la pobre niña, y naturalmente, he desarrollado un cariño especial por ella. Siempre he tratado a Claire como si fuera mi propia hija, queriendo brindarle el cuidado y apoyo que nunca recibió. Al crecer, Claire, Harry y yo parecíamos llevarnos bien. Sin embargo, con el tiempo, Claire comenzó a sentirse incómoda a mi alrededor. Por alguna razón, comenzó a pensar que Harry y yo éramos demasiado cercanos entre nosotros, ya que ella nunca había tenido una relación sana de padre e hijo. Esta percepción me desconcertaba porque yo siempre intenté darles espacio y respetar su privacidad. Le decía a Harry que era raro que, siendo adulto, pasara tanto tiempo conmigo. Solo para aclarar, mi hijo y yo veíamos un programa juntos cada sábado, al que Claire incluso comenzó a unirse. Es solo un programa de 1 hora cada sábado, y a mi hijo y a mí nos gustaba verlo. No veía cómo ver un programa juntos podía considerarse raro, pero eso fue lo que comenzó a decirle a Harry. Cuando Harry me lo comentó, explicó que necesitaba escuchar a su novia, y lo entendí completamente. Quería que mi hijo priorizara a su pareja, así que nunca cuestioné a él ni a Claire sobre sus sentimientos. Sin embargo, Claire continuó teniendo problemas conmigo. Sutilmente desalentaba o criticaba nuestras tradiciones familiares o actividades que involucraban a Harry y a mí. Por ejemplo, como madre soltera, siempre hacía un punto de pasar cada Navidad con mi hijo, creando un calendario de Adviento casero cada año lleno de actividades que podíamos disfrutar juntos, como manualidades, patinaje sobre hielo, beber chocolate caliente o ver las luces de Navidad locales. Harry siempre ha valorado esta tradición e incluso me decía cómo quería que sus hijos la experimentaran. Sin embargo, cuando Claire se unió a nosotros en Navidad, empezó a quejarse de lo aburridas que eran esas actividades y expresó su preferencia por pasar la Navidad de fiesta con sus amigos en lugar de quedarse con nosotros. Le dijo a Harry que era muy mayor para pasar Navidad con su mamá y que deberían salir como otras parejas jóvenes. A pesar de mis sinceros esfuerzos por incluirla en nuestras tradiciones familiares y actividades, Claire siempre intentó alejarme y disminuir los momentos especiales que compartía con Harry. Me lastimaba, pero me mantuve comprometida en mantener un ambiente positivo para Harry y en respetar su relación con Claire, incluso si eso significaba adaptarme y tener en cuenta sus preferencias. Además de todo esto, Claire solía tener la mala costumbre de andar por la casa con ropa inapropiada cuando se mudó por primera vez. Ha habido ocasiones en las que la vi cocinar en nuestra cocina usando solo lencería a plena luz del día, o a veces solo con una toalla que apenas le cubría, incluso mientras cenaba conmigo. Como mujer,
No tengo problema con la desnudez o lo que la gente haga en sus espacios privados, pero prefiero no verlo en nuestros espacios compartidos. Se trata de respetar a las personas y considerar si los demás se sentirían cómodos con ese nivel de desnudez o no. Cuando le planteé esto a Harry y le pedí que hablara con Claire sobre vestirse de manera más apropiada, desencadenó una discusión acalorada. Claire reaccionó a la defensiva, acusando a Harry y a mí de intentar controlarla y afirmando que era su cuerpo y su elección cómo vestirse. Yo expliqué calmadamente que me sentía incómoda con que se expusiera frente a mí, pero Claire me respondió llamándome pervertida. Eso me enojó mucho, así que le dije claramente que si quería andar desnuda, podía hacerlo en la calle, pero dentro de nuestra casa y en nuestros espacios compartidos, debía mostrar respeto y ser civilizada. Dejé en claro que si no podía cumplir con eso, no podía seguir viviendo con nosotros. Esto cayó de inmediato a Claire, al darse cuenta de que no tenía otro lugar a donde ir. Desde entonces, empezó a vestirse de manera más adecuada frente a mí. Cuando Harry me contó que le había propuesto matrimonio a Claire, sinceramente me alegré por mi hijo, aunque sí tenía preocupaciones de que su relación pudiera estar avanzando demasiado rápido. Sin embargo, sabía que no era mi lugar intervenir, así que me guardé mis pensamientos para mí misma. Terminé pagando por todos los gastos de su boda, los cubrí yo, ya que los padres de Claire parecían no preocuparse por ella y ni siquiera se molestaron en asistir a su boda. A pesar de cubrirlo todo, Claire comenzó a presionar a Harry para que me pidiera financiar su luna de miel. Harry había ahorrado algo de dinero para un buen viaje, pero Claire quería ir al extranjero, algo que no podían permitirse sin mi ayuda financiera. Yo rechacé firmemente su solicitud de más dinero y les expliqué que ya les había proporcionado mucho, incluso un lugar para vivir en mi sótano sin pagar alquiler y cubriendo todos los costos de su boda, ya que Claire quería una boda de ensueño. Destaqué que si querían viajar al extranjero, debían ahorrar y planificar por sí mismos. Era importante para mí establecer límites y animarlos a ser responsables de sus propias decisiones financieras, aunque ello significara decepcionar a Claire. Aunque Claire se molestó con mis decisiones, no discutió. Decidí este año que era hora de retirarme y cumplir mi sueño de viajar por el mundo con el dinero que había ahorrado. A lo largo de mi vida, siempre había puesto a mi hijo primero, y ahora sentía que era mi turno de explorar y ver el mundo mientras aún podía hacerlo. Compartí mis planes con Harry y Claire, explicándoles que alquilaría mi habitación mientras estuviera fuera para ganar algo de dinero extra. Harry me apoyó y me aseguró que cuidaría de la casa durante mi ausencia. Era emocionante la perspectiva de finalmente tener algo de tiempo para mí después de años de centrarme en mi familia. Una vez presenté mi renuncia y comencé a prepararme para mis viajes, noté un cambio en la actitud de Harry hacia mí. De repente comenzó a expresar lo injusto que era que yo tuviera los medios para jubilarme y viajar mientras él y Claire seguían viviendo en el sótano y luchando. Expresó preocupaciones sobre la difícil economía, manifestando dudas sobre cómo podría comprar una casa por sí mismo, especialmente dado que Claire había perdido su trabajo y esto había añadido más presión. La presión en sus hombros. Después de estar desempleada, ella se había negado a solicitar nuevos empleos porque sentía demasiada ansiedad por reincorporarse a la fuerza laboral. Como resultado, mi hijo llevaba meses pidiéndome dinero prestado para pagar su préstamo de coche y otras facturas, ya que no podía pagarlas él solo con su salario. Comprendí que él se sentía atrapado en la situación de vivienda actual. Harry luego me preguntó si él y Claire podrían mudarse a mi habitación mientras yo estuviera fuera, sugiriendo que podrían alquilar su sótano para generar ingresos. Entendí sus frustraciones y empaticé con su situación como mi hijo. Por eso accedí a que se mudaran a mi habitación y les dije que trasladaría mis pertenencias a un almacenamiento durante el tiempo que estaría ausente. Siempre y cuando pudieran alquilar el sótano para ganar unos ingresos adicionales, apoyaba este acuerdo. Antes de embarcarme en mi viaje el próximo mes, hablé con mis abogados y decidí que pagaría el préstamo del coche de mi hijo como un gesto adicional de agradecimiento por cuidar mi casa mientras yo estuviera fuera. Como mencioné anteriormente, quería apoyar a mi hijo y a su esposa de cualquier manera que pudiera. Sin embargo, antes de tener la oportunidad de compartir esta noticia con ellos, llegué a casa ayer por la noche y me encontré con una sorpresa. Mis prendas y pertenencias estaban esparcidas en el suelo fuera de mi habitación. Al principio, me alarmé y pensé que nuestra casa había sido robada. Pero cuando entré en mi habitación, encontré a Claire y a mi hijo revisando mis cajones y armario, sacando. Confundido y sorprendido, les pregunté qué estaba pasando. Mi hijo explicó que,
como le había dado permiso para mudarse a mi habitación, estaba ayudando a despejar el espacio para que pudieran trasladar sus cosas a la habitación. Aclaré que no le había dado permiso para empezar a mover mis pertenencias personales y les insistí en que quería encargarme del traslado de mis cosas por mí mismo. Pregunté por qué no me habían llamado antes de mover algo y por qué mis pertenencias estaban sin terminar. Claire respondió que querían vaciar la habitación antes de empacar las cosas en cajas, alegando que estaban tratando de acelerar el proceso porque sentían que me estaba tardando mucho en mudarme. Sentí una combinación de frustración y dolor. Era desalentador ver cómo invadían mi espacio personal y manejaban mis pertenencias sin mi consentimiento. Les había confiado que respetaran mis posesiones en esta casa mientras yo estaba ausente. Sin embargo, ya las estaban tratando con tanto desprecio, como si mi consentimiento ya no importara. Me enojé cada vez más y les dije que dejaran inmediatamente de revisar mis cosas y que empacaría mis pertenencias a mi propio ritmo. Les dejé claro que ni mi hijo ni Claire tenían absolutamente ningún derecho a entrar en mi dormitorio sin mi permiso. Claire respondió defensivamente, argumentando que estaba exagerando como si hubieran cometido un crimen. Eso me enfureció aún más, y le recordé cómo me había prohibido entrar al sótano desde que ella se mudó y siempre había insistido en su propia privacidad, y aquí estaba dictando lo que debía suceder en mi propio dormitorio. Dirigiéndome a mi hijo, le pregunté dónde esperaba que durmiera, ya que aún me quedaba un mes antes de mi viaje. Harry intentó calmarme sugiriendo que me mudara a la habitación de invitados o incluso a su sótano durante los días restantes. Me sorprendió y dolió su sugerencia. Le recordé firmemente que esta seguía siendo mi casa, en primer lugar, y que ellos eran solo huéspedes viviendo en el sótano. No tenían derecho a expulsarme de mi propio dormitorio o a dictar dónde debía dormir. Al escuchar esto, Claire comenzó a gritarme que era una vieja inútil que se negaba a dejarles tener algo y que por eso había querido que mi hijo me echara durante años. Me sorprendí y me volví hacia Harry incrédulo, preguntándole si era verdad que querían echarme de mi propia casa. Harry, incapaz de enfrentar mi mirada, bajó la cabeza avergonzado. Mientras tanto, Claire continuaba gritando, acusándome de tratarlos como extraños e insistiendo en que no tenía derecho a ocupar toda la casa mientras ellos estaban confinados al sótano. Argumentaba vehementemente que, como estaba jubilado y planeaba viajar, debería desocupar la casa y permitirles tomar el control por completo para que pudieran finalmente empezar su propia familia en paz. Decía que solo estaba obstaculizando su camino y negándole a mi hijo sus derechos sobre esta casa. Desde esta discusión, no he dirigido ni una palabra a mi hijo. Harry y Claire han dejado mis pertenencias en paz por el momento, y me he negado a dejarlos mudarse a mi habitación. Mientras escribo esto, por primera vez, siento un sentido de miedo e incertidumbre. Me preocupa que Harry pueda estar planeando secretamente formas de echarme de mi propia casa. Legalmente, sé que no puede hacerlo porque la casa está a mi nombre, pero ¿qué sucede cuando estoy fuera viajando por meses? No se trata solo del espacio físico, sino de la confianza y el respeto que parecen haberse desmoronado entre nosotros. Ida, ¿debería echar a mi hijo y a su esposa por no respetar mi espacio? Actualización 1. Bien, he escuchado a todos, y también hablé con mi abogado. Les he dado a mi hijo y a su esposa un aviso de 2 semanas para desocupar el sótano. He sido claro con mi hijo de que si no cumple, cortaré la electricidad y el agua al sótano y cambiaré todas las cerraduras de mi casa para que no puedan volver a entrar. Además, les he advertido que estoy dispuesto a llevarlos a un tribunal de reclamos menores para recuperar todo el dinero que me deben y no han devuelto. También le he dejado claro a mi hijo que sus acciones hacia mí podrían ser clasificadas como abuso a una persona mayor, un delito grave que podría tener consecuencias legales, incluida la prisión. Esto comprensiblemente dejó a mi hijo aterrado y ha intentado disculparse. Sin embargo, después de todo lo que ha sucedido, me resulta difícil confiar en él. En cuanto a Claire, no ha dirigido una palabra hacia mí ni ha ofrecido disculpas por sus anteriores. He instalado cámaras alrededor de mi casa para grabar por si intentan hacerme algo o robar mis cosas. En general, ha sido una decisión difícil de tomar, pero siento que es un paso necesario para recuperar mi espacio. La falta de respeto y la tensión en nuestra relación han llegado a un punto en el que necesito tomar medidas firmes para proteger mi bienestar e intereses. Actualización 2. Sé que todos han estado esperando una actualización. Harry y Claire finalmente se han mudado. En los días previos a su partida, Harry hizo numerosos intentos de negociar y suplicarme.
Intentó manipularme emocionalmente, expresando que su matrimonio estaba en riesgo porque no tenía la capacidad financiera para mantenerse a él y a Claire, y me instó a dejarlos quedarse unos meses más. A pesar de sus súplicas, me mantuve firme. El día en que estaban empacando sus pertenencias en el auto, pude escuchar a Claire lanzándome insultos y pateando cosas en frustración. Su comportamiento fue hiriente, pero me mantuve sereno y me negué a reaccionar, privándola de la satisfacción de verme afectado. También soy consciente de que se llevó algunos de mis utensilios y cubiertos de la cocina al mudarse, lo cual me enfurece, pero he decidido dejarlo pasar. Después de que se fueron, hice cambiar todas las cerraduras de mi casa inmediatamente. He decidido usar el regalo de agradecimiento que quería darle a mi hijo anteriormente para en su lugar hacerme algunos arreglos nuevos en la casa. Me siento mucho más en paz ahora que no los tengo viviendo conmigo. Actualización 3. Resulta que mi publicación se ha vuelto viral y mi hijo la descubrió. Él y Claire no tenían ni idea de mi intención de darles dinero como regalo de agradecimiento al pagar su préstamo de automóvil, ya que nunca lo discutí con ellos después de nuestra pelea ese día. Ahora que ha leído el post, me está bombardeando con llamadas, pidiéndome el regalo. Me está diciendo cuánto el dinero puede ayudarlo y que no debería ser tan egoísta al negárselo. Le he dicho a mi hijo que todo este dinero es fruto de mi arduo trabajo, y después de la forma en que él y su esposa me han tratado, no tiene derecho a pedirme nada. Mientras tanto, Claire, que no se disculpó conmigo en todo este tiempo, también ha empezado a mandarme mensajes de texto, afirmando que les debo este dinero después de todo por lo que han pasado debido a mí. Insiste en que pagar el préstamo del auto de mi hijo sería de gran ayuda para ellos económicamente y que, como su madre, debería hacerlo por ellos. Incluso me ha enviado fotos de ambos viviendo en una habitación diminuta en casa de un amigo y me culpa por su situación. Toda esta situación me ha pillado desprevenida. Si bien es cierto que inicialmente tenía pensado ayudarlos de buena voluntad, su falta de respeto hacia mí hizo que finalmente decidiera no ayudarles de ninguna forma. Me siento decepcionada por su comportamiento continuo de exigencia y actitud de creerse con derecho hacia mí. Es desalentador que a pesar de mis esfuerzos por apoyarlos y ayudarlos, su respuesta no haya reflejado gratitud ni comprensión por los sacrificios que he hecho. Obviamente, no le daré ni un céntimo a mi hijo, por más que ruegue, porque siento que ya he hecho suficiente por ellos. También he tomado la difícil decisión de bloquear a mi hijo para que no pueda molestarme más. Me duele en el alma tomar esta medida, pero sé que es necesaria para mi salud mental y bienestar. También he pospuesto mi viaje por el momento y solo lo haré después de que todo esté resuelto y establecido. Y hasta aquí llega este relato, pero no es el final. Es solo una pausa. Si quieres seguir viendo relatos como este, tu apoyo es clave. Suscríbete, comenta, activa la campanita, comparte y deja tu like, que es gratis y me impulsa a crear más contenido. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo relato. No faltes.